Hola audiófilos de Audio 46, hoy el vídeo que me pedíais, al menos algunos de vosotros, os explico. Una de las preguntas clásicas que recibo es qué combinación de auriculares y amplificadores es correcta, en el caso de necesitar uno. Algo que depende entre otros factores de la impedancia y sensibilidad de tus auriculares. Y otra pregunta, bueno, petición más que pregunta en este caso, es que fuera más técnico o que elevara el nivel de las explicaciones que realizo en el canal. Pues en este vídeo intentaré explicar, solamente es un intento, cómo saber qué amplificador necesitas o qué amplificador irá bien con tus auriculares. Pero no se trata de una lista de modelos, se trata de intentar que cada uno, leyendo las especificaciones de los productos, pueda llegar a conclusiones, aunque como ya veremos, esto de las marcas y especificaciones técnicas da para escribir un libro de terror. Os aviso, este vídeo no va a ser el más divertido. Si no estás muy interesado en estos temas, muy interesado, pausa la reproducción y espérate al vídeo de la semana que viene. Hasta ahora, la explicación para saber si necesitabas un amplificador o no, resumiendo mucho, era que si tus auriculares tenían una impedancia de alrededor de 32 ohms, realmente incluso alrededor de 40 o de ahí hacia abajo, normalmente no necesitas un amplificador, ya que el poder de los reproductores portátiles de audio convencionales suele ser suficiente para escuchar música con ciertas garantías. Pero aún así, casi siempre soy de la opinión que un amplificador le sienta muy bien a unos auriculares. No es solo cuestión de volumen, es también cuestión de que todas las frecuencias suenen bien, es decir, es cuestión de la calidad de tu sonido y no de la cantidad de él. Ahora, esos datos son tan solo una generalidad para simplificar y evitar explicar lo que viene a continuación. Recordamos que unos altavoces, unos parlantes, los drivers de nuestros auriculares, lo que produce la música en su última instancia, al fin y al cabo, es un dispositivo por el que pasa electricidad cerca de unos imanes, provocando una vibración que mueve el aire que le rodea, lo que termina produciendo sonido. Por lo que el campo más importante de estudio aquí es la electricidad y la electrónica. En consecuencia, las especificaciones de los productos de sonido normalmente hablan en estos términos, que a la mayoría suelen sonarnos a chino. Empezamos la teoría. En un circuito eléctrico cualquiera, de forma básica hay tres conceptos: el voltaje, que se mide en voltios, la intensidad o corriente, que se mide en amperios, y la resistencia, que se mide en ohmios. ¿Os suena esto? Sobre todo lo de los ohmios, ¿no? Si nos imaginamos que un circuito eléctrico es una tubería por la que circula agua, el voltaje sería la presión del agua y la intensidad o corriente sería la cantidad de agua que circula. Más o menos. Pues la resistencia podría relacionarse con la anchura de las tuberías. Una tubería que ofrece mayor resistencia al paso del agua, alta impedancia, sería más fina, mientras que una tubería con menor resistencia, baja impedancia, sería más ancha. Por lo que las dimensiones de esa tubería van a afectar a la presión del agua, el voltaje, y a la cantidad de agua que circula, la intensidad o corriente. Esto se resume matemáticamente en una fórmula que es el ABC de este campo de la ciencia, la ley de Ohm. Ahí podemos ver que todas estas unidades se influyen la una a las otras. En cuanto cambiamos una, estamos modificando otras. De estos datos vamos a quedarnos que mientras mayor sea la resistencia o impedancia de un circuito eléctrico, la tubería opone más resistencia, es más fina, por lo que necesitamos más potencia para obtener la misma cantidad de agua en el mismo tiempo, o la misma cantidad de energía, que es lo que consumen nuestros auriculares. Lo del agua es solo para intentar visualizarlo mejor, creo que me entendéis. Esto de la potencia en electrónica se mide en vatios o watts y es la energía entregada o absorbida en un momento determinado. Y en ella, en esta unidad, se relaciona la corriente y el voltaje. Por lo que nos vamos a quedar para la explicación, al menos por ahora, con estos dos conceptos: la potencia, los vatios, y la resistencia, que se mide en ohms. Y para lo que nos ocupa, esta resistencia va a ser sinónimo de impedancia. Lo bueno es que ahora por fin entendemos estos conceptos a las mil maravillas.
O eso al menos espero haber conseguido. Pues nuestros auriculares requieren de energía para sonar y esto no es nada nuevo. Pero hemos visto que no solo depende de la potencia que le apliquemos, ya que cada modelo tiene una impedancia diferente. Por lo que, por ejemplo, unos auriculares como los Sennheiser HD800S, que tienen 300 ohms de impedancia, en este caso, aunque usemos una potencia respetable, puede que gran parte de la señal de audio no llegue realmente a los altavoces, a los drivers, que son los que crean el sonido. Sus tuberías son muy delgadas y crean mucha resistencia al agua, por lo que si queremos tener mucha cantidad de agua por segundo con una tubería tan pequeña, que solo permite un chorrito muy delgado, necesitaremos bombear muchísima agua. Muchísimos vatios, que como decíamos es la unidad de medida de la potencia eléctrica. Sin embargo, esa misma potencia eléctrica en otros auriculares como, no sé, unos in-ear, que suelen tener baja impedancia, los pequeñitos, estos auriculares digamos que tienen tuberías bien anchas, van a dejar pasar fácilmente todo el agua que pongamos en el circuito, casi sin alterar nada, por lo que no necesitaremos bombear extra para conseguir la misma cantidad de agua por segundo. La potencia que suministremos es básicamente casi la misma que va a llegar a nuestros drivers. ¿Vamos bien? ¿Nadie se ha dormido? No os preocupéis que ya no queda casi nada. Pero, bueno, en realidad es mentira, queda bastante, pero si habéis llegado hasta aquí, el resto está chupado. Continuamos. Ya comprendemos por qué necesitamos más o menos potencia para hacer llegar la misma energía a los drivers de unos auriculares u otros. Ahora, ¿qué pasa? Que no todos los drivers necesitan la misma cantidad de agua por segundo de potencia para producir sonido. Hay algunos que son más sensibles que otros y esto nos viene genial para explicar el siguiente concepto. La sensibilidad se mide en decibelios y la podemos definir como la capacidad de los auriculares para convertir esta potencia que les llega en sonido audible. Y por lo tanto, cuanto más alto sea este valor, la sensibilidad, más alto sonará el auricular con una misma carga eléctrica. Mayor volumen dará en igualdad de condiciones. Por lo que al tener en cuenta esto, el volumen de nuestros auriculares no depende, podemos ver que no depende estrictamente de su impedancia ni de su sensibilidad, sino que depende de ambos conceptos. Ahora podéis mirar por detrás de la caja de unos auriculares y presumir que de verdad entendéis al 100% alguna de las especificaciones. Y por fin podemos hablar sobre cómo saber si un amplificador o un reproductor es bueno o suficientemente bueno para nuestros auriculares. Deberemos ver la potencia que suministran, algo que viene indicado normalmente en sus especificaciones, y comparar esta potencia con la sensibilidad e impedancia de nuestros auriculares. Esto implica unos cálculos matemáticos complicadillos. Bueno, no tanto, pero la buena noticia es que hay maravillosas páginas web donde nos hacen estos cálculos. Dejaré el enlace a alguna de ellas en la descripción. Tendremos que poner las especificaciones de nuestros auriculares y vamos a recibir información sobre la potencia que necesitaremos para escuchar música a diferentes niveles de volumen. Y de esta manera sabremos qué amplificador es bueno para nosotros. Otro detalle a tener en cuenta es la impedancia de salida de tu amplificador o de tu reproductor. Esta suele ser un número pequeño, pero que añade una impedancia extra a nuestros auriculares. Es la llamada Output Impedance. Y la teoría nos dice que debe ser como mucho 8 veces menor que la impedancia de nuestros auriculares. Como veis, todo esto se va complicando un poquito más y más. Para remate, normalmente la impedancia de unos auriculares, la que podemos leer en las especificaciones, es la llamada impedancia nominal. Digamos que es la impedancia genérica, pero en muchos modelos esta impedancia es variable, depende de la frecuencia a la que estén trabajando en ese preciso instante. Por ejemplo, hay modelos cuya impedancia en las frecuencias bajas es mayor que en las frecuencias altas. De ahí que a veces hay modelos, en teoría de muy alta impedancia, pero que suenan casi con cualquier reproductor, aunque en realidad, aunque estén sonando, no lo hacen rindiendo todo lo que podrían y perdemos gran parte de su capacidad de respuesta sonora si no tenemos la fuente adecuada. Incluso hay dispositivos en los que no es suficiente hablar de potencia, ya que por temas matemáticos y físicos pueden necesitar más voltaje o más intensidad, dependiendo de las particularidades del circuito.
La verdad que con todos estos aspectos es casi imposible decir una ley sagrada y sencilla para encontrar la potencia mínima exacta donde nuestros auriculares empiezan a rendir a la perfección. A esto debemos sumar lo que provoca que me den ganas de estrujar a responsables de marketing de muchas empresas. Y es que algunas marcas no ponen las especificaciones técnicas exactas. No me refiero a marcas como Beats, que prácticamente no ponen nada. Me refiero a buenas marcas donde casi todas, la verdad, te dan los datos mínimos, pero en la mayoría de los casos te hablan del rendimiento para un caso concreto, pero no te dan datos para poder hacer todas las matemáticas necesarias si quieres ser absolutamente científico en tu decisión. Pues al final la respuesta perfecta, y lo siento mucho, la respuesta perfecta, al menos hasta donde llega mi conocimiento, es que debemos probar los productos y decidir con nuestros oídos. Esa es la perfección. Otra opción es confiar en las recomendaciones de los fabricantes, pero yo sí os diría que lo hagáis con un margen de seguridad. Es decir, si me dicen que un amplificador mueve auriculares de forma óptima de hasta 300 ohms de impedancia, quizás yo no utilizaría ese amplificador para modelos de tan alta impedancia, sino que sería precavido y me quedaría con que mueve auriculares de hasta 250 ohms, por ejemplo. Porque como habéis visto hay muchísimos factores en juego, factores que son muy difíciles de entender, incluso si tienes un título de ingeniería de telecomunicaciones. Yo, por ejemplo, solamente tengo aprobadas un par de asignaturas, pero por casualidad son de electrónica, y aún así me cuesta bastante entender todo esto. Para ser sincero, perdonadme si en algún momento he hecho un error garrafal. Pero es que, además, lo que me preocupa de todo esto es que, aunque tengas esos conocimientos, es muy difícil obtener todos los datos que necesitas para aplicar la teoría. Y esto te deja que casi la única opción perfecta de forma científica sería que tuvieras un laboratorio de electrónica en casa, desmontaras los auriculares, las piezas, los amplificadores para hacer todas las mediciones oportunas. Y creo que eso hay muy poquita gente que lo puede hacer. Y me despido recordando que mientras más sabemos, nos daremos cuenta de que somos más ignorantes, y espero que después de este vídeo vosotros seáis un poquito más ignorantes. Perdón por el tostón que os acabo de soltar y nos vemos en el próximo vídeo. Ya me contaréis qué os ha parecido todo este rollo. Adiós, audiófilos.